Muy buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vengo a mostrarles y a comentarles cómo realizamos este trabajo del análisis de la generación de valor y el análisis también y el estudio de los estados financieros de la empresa de Almacenes Éxito en Colombia del año 2023 y 2024. Vamos a comenzar hablando un poco de esta empresa. Almacenes Éxito es una de las compañías más grandes y posicionadas en el mercado de compras y demás en Colombia. Durante el periodo de los años del 2022 al 2024, esta compañía presentó un comportamiento financiero bastante caracterizado por como un manejo sostenible de sus ingresos operacionales. Esto generó que por ejemplo, en el año 2023 tenía 21,1 billones a pasar a 21,8 billones. Entonces, esta diferencia pues ha sido la que ha mantenido, pues digamos que en este plazo de tiempo, a Almacenes Éxitos en una muy buena posición. Además de ello, también en términos de relatividad, la margen de bruto se mantuvo estable en torno al 25%. Esto viene siendo una adecuada política de control de inventarios y negociación con proveedores. Podemos decir que Almacenes Éxitos en el periodo de los años de 2022 a 2024 mantiene y ha demostrado resiliencia a pesar de los retos económicos o macroeconómicos regionales, y esto mantiene un buen liderazgo y además una cultura organizacional en su empresa. Vamos ahora a hablar de las razones de liquidez. En las razones de liquidez tenemos estos indicadores: la razón corriente, la prueba base y el capital neto de trabajo. Tenemos tres indicadores que nosotros hallamos. En este caso vamos a hablar primero de la razón corriente. En la razón corriente vemos cómo disminuye de 1,47 en el año 23 a 0,88 en el año 2024. Esto significa que por cada peso de deuda a corto plazo la empresa solo cuenta con 0,88 pesos en activos corrientes por respaldarla. Este deceso refleja una pérdida de capacidad de liquidez, en este caso de la empresa. Ahí vemos con nuestro activo corriente menos nuestros inventarios, que en este caso sería nuestra prueba ácida. En este caso la prueba ácida vemos como hay también una pequeña variación. La prueba ácida pasó de menos 0,90 a menos 0,74. Esto quiere decir que ha mostrado una leve mejora, aunque el resultado continúa siendo negativo, y pues la gracia es que pues solamente tengamos un resultado positivo. Esto indica que la situación de liquidez es preocupante, ya que la empresa no puede cubrir todas sus deudas a corto plazo o cuentas por cobrar u otros activos líquidos. Depende generalmente del inventario o del financiamiento que ésta tenga. Esto quiere decir que aunque en el 2024 mejora un poquito, todavía tiene problemas de liquidez. Seguimos con el otro indicador. Este sería el capital neto de trabajo. Vemos cómo en este capital neto de trabajo pasamos de tener en el año 2023 un resultado en positivo a tener un año en negativo, el 2024, en menos 639,017 millones de pesos. Entonces, en este caso significaría que para la empresa en este momento no le alcanzaría su dinero para pagar todas las deudas que tiene. Puede llegar a cubrir un porcentaje, sin embargo, en temas de liquidez y demás, en el momento no alcanzaría a cubrir todos sus gastos. Esto sí, en caso tal, en este momento la empresa tuviera que pagarlos. Es como hipotéticamente hablando, la empresa puede seguir funcionando porque pues presenta una nueva liquidez, pero si en el momento tuviera que pagar sus deudas, en el momento no cuenta con todo el dinero. Vamos ahora a nuestras razones de solvencia, de endeudamiento. En este caso tenemos estos indicadores. Tenemos el endeudamiento activo, el endeudamiento patrimonial, el apalancamiento o leverage sin valoraciones o cobertura de intereses. Vamos a analizar el primero. En este caso podemos ver cómo nuestro indicador muestra en el 2024 un resultado de 54,3 de los activos de la empresa que están financiados con deuda. Esto es un poco ligeramente, no hay mucha la diferencia, en ambos nos da 0,54, pero vemos cómo pasa de cierta manera el indicador es un poquito diferente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es la deuda total con el total de activos. La empresa mantiene una proporción adecuada entre recursos propios y ajenos, lo que le permite conservar estabilidad financiera y mantenerse en el mercado. Esto para disminuir riesgos de insolvencia a largo plazo. Vamos con el siguiente indicador de endeudamiento patrimonial. En este indicador vemos cómo este nivel refleja un apalancamiento moderado y controlado y coherente. Esto quiere decir que con esta estrategia financiera con la compañía orientada a mantener una buena estructura de capital equilibrada, se ve una leve diferencia de pasar 1,1901 a 1,2016. En este caso vamos a hablar de las recomendaciones. Por ejemplo, en este indicador nosotros ¿qué recomendamos? Recomendamos controlar el crecimiento del pasivo frente al patrimonio. Esto para buscar y mantener
Una buena estructura de capital sólida promoviendo políticas de gestión, de retención de utilidades, de control del apalancamiento financiero, buscar la autonomía también patrimonial y priorizar ciertas fuentes de ingresos que no tengan bastante interés, en este caso si llega a ser una fuente de financiación externa, pero sí que nos pueda reducir cualquier tipo de interés o un gasto adicional. Seguimos con el apalancamiento o leverage. En este caso, el apalancamiento mide el grado de que la empresa utiliza recursos ajenos para financiar sus activos o su funcionamiento. Por ejemplo, en este caso el indicador revela cómo pasamos de tener del 2023 una cifra de 2,2016 a una cifra de 2,1901. Es un poco diferente a la anterior, es muy parecida, pero pues son indicadores que alcanzan a analizar temas diferentes. En este caso, recomendamos aprovechar el apalancamiento que se tiene de manera estratégica siempre que el rendimiento de los activos supere el costo de la deuda. Esto para nosotros también financiarnos de buena manera. El leverage sin valorizaciones. En este caso, vemos también como tenemos un tipo de indicador parecido del año 2023 al año 2024. Varía más o menos 0,03 puntos en este caso, si le evaluamos de esta cifra. Este indicador mide el nivel real de endeudamiento sobre los activos operativos, excluyendo las valorizaciones contables. ¿Por qué? Porque en este caso se las estamos restando. ¿Qué podemos recomendar en este activo con respecto a estos resultados? Recomendamos continuar fortaleciendo el control sobre la deuda financiera sin depender de valorizaciones, buscando alternativas de financiamiento interno, por ejemplo, el flujo de caja. Vamos con la cobertura de interés. En este caso tenemos también un indicador muy parecido. En este indicador se evidencia que la empresa debe mantener que en este caso puede cumplir o puede cubrir 3,81 veces los intereses de su deuda de sus utilidades operativas generadas en el año 2024. ¿Esto qué quiere decir? Esto indica la capacidad de pago suficiente y un financiamiento sostenible en la empresa. En este caso recomendamos mantener la eficiente gestión que se tiene, sin embargo siempre buscando a estar mejor, siempre estar mejor, estar mejor, estar mejor. Ahora con los indicadores de razones de activo tenemos unos indicadores bastante interesantes como por ejemplo la rotación de cartera, el ciclo de cartera, la rotación de inventarios, el ciclo de inventarios. Tenemos también la rotación de proveedores o el ciclo de pago a proveedores, la rotación de activo y rotación de patrimonio. ¿Qué vemos? ¿Cuál es nuestra diferencia? Nosotros tenemos una rotación y tenemos un ciclo. En este caso las rotaciones las tomamos como las veces en el año y los ciclos los expresamos en días. Entonces vamos a ver de qué trata. Tenemos la rotación de cartera. En la rotación de cartera tenemos tanto en el año 2023 como en el año 2024 el número 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa presenta una rotación de cartera sostenible, ya que por lo menos una vez al año se realiza esta rotación de cartera. Ahora, si hablamos del ciclo de cartera, esto quiere decir que, por ejemplo, en el año 2023 tenemos un ciclo de cartera con una evidencia en el que tenemos 682 veces, en este caso le estaríamos hablando en días, y en el año 2024 586 días. Sin embargo, como vemos que de pronto en días es un poco más, de pronto 586 días equivale a más aproximadamente tipo año y medio. Nuestra recomendación es implementar políticas de crédito más estrictas y realizar aquel seguimiento a estas cuentas por cobrar para reducir el tiempo de recuperación e incentivar estos pagos a corto plazo y no a un largo plazo para ver nosotros mejor nuestra rentabilidad, flujo de caja y demás. A diferencia, por ejemplo, de la rotación de inventarios. En la rotación de inventarios vemos un número 7. ¿Qué quiere decir este número 7? El número de veces en el que estamos rotando inventarios al año. Estamos rotando más o menos 7 veces. ¿Esto qué quiere decir? Pues permite a la empresa estar surtiendo, digamos, no sé, sus almacenes, sacando y entrando inventarios, nuevas colecciones y demás. Esto es muy bueno porque también tenemos que tener en cuenta que Almacenes Éxito también maneja el tema de la canasta familiar, de comidas, entonces rotar nuestro inventario y ver esa entrada y salida en este caso de productos, pues es bastante bueno. Que recomendamos mantener la eficiencia en esta rotación de inventario, sin embargo revisar también como aquella demanda, niveles de inventario, de pronto si tenemos cosas sobreacumuladas y acumuladas para tener mejor eficiencia y no quedarnos con ningún producto que probablemente se pueda vencer y esto a nosotros nos puede generar pérdidas. Sin embargo, en el momento vemos que pues en el momento están bien. Si vemos el ciclo de inventario, vemos como tenemos, por ejemplo, en el año 2023 53 y en el año 2024 51. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuyó 2 puntos en este caso. Y esto quiere decir que en el año 2023 tuvimos más rotación de inventario que en el año 2024. En este caso en días. Seguimos con la rotación de proveedores. En la rotación de proveedores también igual como en el indicador antepasado tenemos un número de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa pagó sus proveedores aproximadamente en un comportamiento en el que se puede traducir una vez al año.
Bueno, como lo podemos ver en el siguiente indicador, que es el ciclo a pago de proveedores, como lo podemos ver una vez al año, en este caso si hablamos de ciclo, lo podemos ver, por ejemplo, en el año 2023 tenemos un valor de 374 y en el año 2024 de 394. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente un poquito más en días de lo que equivale nuestro año. Sin embargo, estamos más o menos rotando nuestros proveedores o las cuentas que tenemos que pagar, lo que debemos en este caso a las personas que nos proveen estos productos una vez al año o por ejemplo cada 394 días. Y todo eso que acabamos de analizar lo vemos bastante relacionado en este indicador. Este indicador es la rotación del activo. Como le decíamos en la rotación también de inventarios, que teníamos como 2 puntos sobre abajo, en este caso lo podemos ver. Este indicador disminuyó porque en 2023 está en 1,29 y en 2024 1,25. ¿Qué quiere decir? Que este valor disminuyó ligeramente. La diferencia en este indicador no se ve a gran escala, pero si nosotros vemos en realidad en pesos colombianos, vemos que la diferencia pues siempre es significativa. ¿Y esto qué quiere decir? Demuestra que en el año 2024 la empresa generó menos ingresos por cada peso invertido en activos. Puede estar relacionado con un tipo de nivel de ventas, de algún inventario, de pronto algún producto que no se haya vendido, que realmente se haya gestionado y pues no se hayan obtenido los resultados que a veces uno espera. ¿Qué podemos recomendar? Evaluar la eficiencia del uso de activos y también revisar todo el tema de ventas y de inventarios acumulados. Seguimos con nuestra rotación de patrimonio. En este caso, nuestra rotación de patrimonio también presenta una leve disminución. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que la empresa está utilizando su capital propio con menor eficiencia para generar ventas. Y en este caso, nosotros estamos recomendando promover una rentabilidad del capital propio destinándolo a utilidades a inversiones de alta productividad. Terminamos nuestras razones con nuestras razones de rentabilidad. En este caso tenemos estos indicadores. Tenemos el margen bruto de utilidad, la margen operacional de utilidad, la margen neto de utilidad, la EBITDA y también la margen de EBITDA. Entonces, vamos a hablar del primero, que en este caso es el margen bruto de rentabilidad. El margen bruto de utilidad representa más o menos una ligera disminución de 0,4 puntos porcentuales del año 2023 al año 2025. Les vemos que en ambos tenemos más o menos un porcentaje del 25%. Eso indica que la empresa obtuvo un menor beneficio sobre sus ventas después de cubrir como todos los gastos que tenían planeados, como su producción o comercialización. Seguimos con nuestra margen operacional de utilidad. En esta margen vemos como hay una disminución también en aquella como operación, no sé, lo que refleja los gastos administrativos, ya que pues en el año 2023 tenemos un 4,18% y en el año 2024 tenemos una disminución al 3,55%. Vamos con la EBITDA y terminamos con nuestra margen de la EBITDA. Entonces, en nuestra EBITDA tenemos también una variabilidad, en este caso aumento. En el año 2023 nos dio un valor de 649.745 y en el año 2024 de 713.559. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra EBITDA aumentó para el año 2024. Esto demuestra una mayor capacidad de generación de flujo de efectivo operativo, es decir, que la empresa produjo más recursos con su propia operación principal antes de considerar como gastos financieros. En este caso, ¿qué estamos recomendando? Recomendamos fortalecer la generación de flujo operativo y en lo posible poderlo usar como un factor de financiación o de financiamiento interno. Nuestra margen de EBITDA también podemos ver cómo se muestra una mejora leve pasando de 3,08 en el año 2023 a un 3,26 en el año 2024. Eso significa que la compañía logró aumentar la eficiencia de su operación y la generación de flujo de efectivo o de efectivo con cada peso que produce, más o menos aproximadamente haciendo cálculos matemáticos, está teniendo un efectivo operativo de 0,0326 pesos colombianos. Nuestro ROA y nuestro ROE. En este caso vamos a hablar de nuestro análisis. En el ROA se evidencia una disminución de 1,89% en el año 2023 a 100,35% en el año 2024. ¿Esto qué significa? Esto significa que la empresa generó menos utilidad por cada peso invertido y en sus activos. Esto sugiere que la eficiencia está en el uso de que los recursos de pronto disminuyó y en el caso en el que podemos estar en la oportunidad para mejorar e implementar unas estrategias para que estas cifras pues aumenten. Y en nuestro ROE también presenta una caída importante, pasando de un 4,15% a un 2,96%. Eso indica que la rentabilidad para nuestros accionistas disminuyó, es decir, que la empresa generó menos ganancias sobre el capital aportado por los propietarios. Vamos con esta parte súper importante que es nuestro cálculo de IVA. En este caso pasamos por nuestro paso número 1, que es el cálculo de BOI. En este caso de nuestro BOI nos dio una cifra en el año 2023 de 566
745 y en el año 2024 de 457, 138. En este caso, nosotros utilizamos la ecuación de nuestra utilidad operacional por 1 menos Tx. En este caso investigamos que era Tx y es como aquella tasa de impuestos. Y para poder hallarlo encontramos la fórmula de impuestos de renta sobre utilidad antes de impuesto, lo que nos dio un valor del 41,10% para el año 2024 y el 35,80% para el año 2023. Nuestro paso número 2, tenemos nuestro cálculo del activo neto. En nuestro cálculo del activo neto tenemos nuestro capital de neto trabajado y nuestros activos fijos a valor comercial. En este caso nos dio para el año 23 un valor de 5.516.369 y para el año 2024 5.529.541. La diferencia es aproximadamente en 10.879 más o menos, la diferencia entre los dos valores. Sin embargo, tenemos en cuenta que aunque nuestro cálculo del activo neto de operacional financiado es en el capital neto trabajado es positivo, esto no quiere decir que sea como de pronto la mejor opción que esté presentando la empresa en este momento. Que se quiere demostrar que en términos financieros el éxito sigue mostrando solidez y equilibrio operativo con un capital de trabajo adecuado a su escala. Sin embargo, sí podemos llegar a aplicar estrategias que nos puedan llegar a mejorar para que este capital de trabajado aumente. Vamos a nuestro paso número 3. En nuestro paso número 3 tenemos nuestro costo promedio ponderado del capital, WACC. En este caso tenemos nuestra tasa impositiva del 35%. Nosotras estábamos mirando en nuestros estados financieros de almacén de éxito, y en nuestras notas y encontramos que pues nuestra tasa impositiva, por lo menos de renta, queda en 35%. Y por parte también del ejercicio también tenemos en cuenta que nuestros accionistas o inversores necesitan que si desean ingresar a la empresa, en este caso tenemos que tener como una tasa de mínimo de una rentabilidad de 10%. Nuestro WACC nos da un 11,63. Esto quiere decir que estamos cumpliendo con, no lo podemos decir como condición, pero sí como el requisito que tenemos para poder generar valor en el mercado. Por último, en nuestro paso número 4 tenemos el EVA. El EVA lo hallamos como el BODI menos el valor neto de operación por el WACC. En este caso nos da negativo. Partimos de que el valor económico agregado o EVA permite evaluar la generación del valor real para los accionistas al comparar la rentabilidad obtenida por la empresa con el costo del capital invertido. En los años 2024 y 2023, Almacenes Éxito presenta valores negativos en el EVA de menos 185.957 y 75.213 para el año 2023. ¿Esto qué quiere decir? Esto indica que Esto quiere decir que la rentabilidad operativa no fue suficiente para cubrir el costo total de los recursos financieros empleados. Este comportamiento refleja que la compañía mantuvo una estructura de capital equilibrado y un WACC cercano al 11,6, que en este caso es un poco más de la rentabilidad que requieren nuestros accionistas, que es del 10%. La utilidad operativa después del impuesto BODI no logró superar el costo de oportunidad del capital invertido. Dicho de otro modo, la empresa como que no ha tenido ese valor económico por ambas partes, generando entornos en este caso inferiores a los exigidos por los inversionistas, porque pues en este caso nos está dando negativo. Sin embargo, sugiere la necesidad de optimizar y recomendamos la eficiencia operativa, reducir aquellos costos financieros, aquellos gastos, mejorar márgenes de rentabilidad, analizar bien nuestra planeación estratégica, especialmente en un contexto de inflación, en alta competencia en el sector retail o el sector también de la canasta familiar, de ventas, de insumos, de servicios, y así pues lograr que Almacenes Éxito logre incrementar su rentabilidad operativa o reducir su estructura de deuda, ya que podría revertir esta situación y comenzar a generar valor económico y sostenible para sus accionistas. Este es el análisis que he realizado el día de hoy. Espero les guste, lo entiendan. Cualquier duda, inquietud, aquí siempre estaremos pendientes. Muchísimas gracias por escucharme, por acompañarme en este proceso y de verdad muchas gracias, que tengan buen día.